Israel. Vamos a leer esa parte, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias. Nos permite, Señor, meditar tu palabra. Nos permites abrir la Biblia, Señor, para leer lo que tú tienes para nosotros hoy. Que esta palabra pueda edificarnos, que pueda dar el mensaje exacto que tú tienes para cada uno de nosotros, para que pueda edificar en nuestro espíritu. Es por la fe, Señor, que te pedimos que la voz abra nuestro oído, Padre, para que nuestros sentidos espirituales sean activados. Es por la fe, Señor, también que a la sombra del Omnipotente nos ubicamos en ese lugar donde el enemigo no puede robar la palabra ni puede contaminar lo que tú tienes para nosotros. Y es también por la fe que damos continuidad al establecimiento de la paz, a permanecer nosotros reconciliados contigo. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amén. Pues miren lo que vamos a aprender aquí. Dice entonces, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, porque la manera en la que el pueblo de Israel se gobernaba era por medio de jueces. Ahora, ¿por qué se gobernaba por medio de jueces? Porque desde la salida de Egipto del pueblo de Israel y cuando caminaron y atravesaron el desierto con Moisés, lo que Moisés hacía delante del pueblo era juzgarlos. Ellos necesitaban justicia y era Dios el que le daba la voz a Moisés para que Moisés pudiera hacer esa justicia sobre el pueblo. Y cuando, por decirlo así, a Moisés se le está complicando la impartición de justicia, entonces el suegro de Moisés, un hombre sabio, le dice, mira, y que era también entendido, le dice, mira, tienes que levantar a otros jueces, a otros que puedan estar compartiendo o llevando la justicia en el pueblo. Entonces Moisés elige varones, ya lo sabemos todos, y empieza a decir, van a juzgar unos de a 50 personas, otros de 100, otros de 1000, y así se organizan todos. Pero hay una parte que aquí es clave y que es bien importante, que lo que el Señor desea impartir en nosotros es justicia. Pero inmediatamente nos viene a veces la idea de la justicia que aquí en la tierra se representa. Por ejemplo, ¿qué es lo justo? Y miren el ejemplo que voy a usar, que haya más gente aquí o que haya más gente aquí. ¿Qué es lo justo? Que todos tengamos derecho a ayuda social o ayuda económica. ¿Qué es lo justo? Que todos podamos comer lo mismo. ¿Qué es lo justo? Que las cosas que yo tengo sean mías y que yo pueda defenderlas y que yo pueda poseerlas o aumentarlas. Porque lo que llamamos aquí en la tierra justicia es resolución de conflictos, ¿verdad? Entonces yo quiero que me hagan justicia porque las cosas no son como deberían ser y necesito que alguien me resuelva, pero que alguien que tenga un nivel de autoridad para que se puedan someter los demás a esa justicia. Pero la palabra dice que la justicia es lo que nace de Dios. Todo aquel nacido de Dios, ese es justo. Entonces cuando el Señor le da a Moisés el que al llevar al pueblo por el desierto les imparta justicia, ¿qué era lo que hacía Moisés en ellos? Darles un discipulado, darles el conocimiento de la palabra de Dios, darles el entender cuando Moisés ya recibe la ley, el que se aplica la ley para que ésta dé una conducta, una condición de vida, para que ésta pueda moldear el carácter y que las personas puedan seguir haciendo o seguir en el camino de hacer lo que es la voluntad de Dios. Porque miren, si la justicia es algo que deben hacer en nosotros, los conflictos se terminan. Porque yo no voy a estar con aquello de esto es mío, no, esto es mío, no, a mí me toca, no, a mí me toca. Eso se terminaría, porque esas cosas vienen por lucha de egos o por lucha de derechos. Algo que usamos mucho en las empresas, los que trabajamos o los que somos asalariados, es que todos quieren la justicia de alguien se tiene que quedar trabajando una hora más. Entonces, bueno, hagámoslo justo. Hoy se queda fulano, mañana fulano, pasado fulano, porque eso es lo justo. Pero eso es cuando no lo estamos haciendo con el afán de decir es la mejor manera de hacerlo, sino para que todos paguen el precio, todos paguen el pato, por decirlo así. Y entonces decimos, si de repente le tocaba el lunes a uno, el martes a otro, el miércoles a otro, y al que le tocaba el jueves, fíjense que yo no puedo. Ah, no, a este hay que irlo a traer y hay que colgarlo y hay que quemarlo.
porque ya habíamos quedado. Entonces es injusto que uno de los que se quedó los 3 días tenga que volverse a quedar. Pero esos son los conceptos naturales. Pero el concepto del Espíritu es que aquel que camina en justicia, que aquel a quien se le va a impartir justicia es que conozcamos el don de Dios, que conozcamos la palabra de Dios y que ésta dirija nuestra manera de vivir, que seamos nacidos de nuevo, como Jesús le dice a Nicodemo, para que seamos aquellos que nacidos en justicia estamos testificando, estamos viviendo, estamos caminando, haciendo la voluntad del Señor. Y ya no hay aquel pensar o aquel sentir de que se están aprovechando de mí o yo me estoy aprovechando de otros, sino que estamos haciendo lo que es debido en la obra de Dios, como aquellos hombres de la viña que salieron a trabajar. Y dice que el amo contrató a unos a las 6 de la mañana, por ponerle ejemplo, otros a mediodía, y se cerraba el lugar a las 6 de la tarde, y a las 6 menos 10 contrató a los otros. Y aquí viene la pregunta, ¿y fue justo él con todos? Sí. ¿Y les pagó lo mismo a todos? Para ponerlo monetariamente, le ofreció 100 quetzales al de las 6 de la mañana, 100 quetzales al de mediodía y 100 al de las 6 menos 10. Pero no faltó quien, el que es morador de la tierra y que tiene los valores terrenales, dice, pero esto fue injusto, porque yo estuve aquí todo el día. Y este que solo vino 10 minutos, movió una piedra y se sentó a tomar un vaso con agua, le pagaron lo mismo. Pero es que la justicia de Dios y la paga de Dios y el tiempo que nosotros nos dedicamos para servir al Señor es totalmente diferente a lo que la tierra valora o lo que la tierra asigna. Por eso lo justo es que cuando el Señor estaba crucificado con un hombre a la derecha que le dice, yo reconozco que tú eres el Señor y si es tu voluntad, yo quisiera estar contigo en el paraíso hoy. Este no le siguió, este no sirvió, este nunca ofrendó, este no fue a los cultos, este no le limpió la barca, este no hizo nada de lo que todos creemos que debe hacer un cristiano. Sin embargo, el Señor le dijo, hoy de cierto estarás conmigo en el paraíso, porque Él entendió lo justo. ¿Me doy a entender, hermanos? Amén. Es que como solo veo los ojitos porque la mascarilla no me deja, así como que me miran con ojos de chino, hijo, así. No sé si esté sospechoso o si es... A este que solo tuvo una oportunidad con el Señor a la par del madero, le fue hecho justicia, le fue dada la justicia. Y este inclusive no pasó todas las, por decirlo así, las calamidades que el resto de discípulos o de apóstoles sí pasaron. Pero es que la justicia no es el que todos tenemos que pagar el mismo precio, todos tenemos que pasar por la misma vara. Es que el nacimiento del Espíritu, el revivir del Espíritu, el despertar en sí, el volver en sí que todos debemos practicar, debe conectarnos para hacer la perfecta voluntad de Dios. Y eso es la justicia de Dios. Y esta solo es la introducción. Ya me estoy agarrando, estoy recuperándome antes de que cerráramos. Así que Moisés llega para decir de parte de Dios, el pueblo de Dios se gobierna en base a jueces, los que imparten la justicia, los que deben enseñarle a la gente cómo temer a Dios, cómo buscar a Dios, cómo servir a Dios. Y el que sabe hacer eso es justo. El que conoce la voluntad de Dios es justo. Lo que pasó en el huerto con Adán y Eva. Ellos, en el momento que decidieron que estaban en capacidad, porque toman el mensaje de la serpiente, de hacer el bien o el mal, perdieron la justicia. Porque agregaron su propio pensamiento. Porque nosotros no estamos llamados a hacer lo bueno ni lo malo, sino que estamos llamados ¿a qué? A ser justos, o sea, a hacer la perfecta voluntad de Dios. Entonces, Samuel, habiendo envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, porque el Señor desea que nosotros seamos enseñados, seamos discipulados, seamos ministrados y nos congreguemos en base a la justicia de Dios. Y dice el verso 2, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el segundo Abías,
y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué significa que pervirtieron el derecho? Dejaron lo justo y empezaron a hacer lo que creían era bueno. Mire, nosotros podemos decir, mire pastor, fuera bueno que hagamos un desayuno de empresarios y vamos a llenar esta iglesia de empresarios. Sí, fuera bueno. Fuera bueno que pongamos pantallas LED y que hagamos cosas que se miren así impresionantes para que cuando la gente las vea por internet llame la atención. Sí, fuera bueno. Pero antes de esas cosas, ¿qué es lo que el Señor desea de nosotros? Antes de esas cosas y de todo ese esfuerzo que vamos a hacer, hagamos el esfuerzo de presentar nuestras vidas delante del Señor como entendidos y ser verdaderos discípulos. Y después ponemos las luces LED. O si alguien les quiere donar, pues amén. Pero hágase justo primero. Pero entonces los hijos de Samuel se dejan ir en base a la avaricia y pervirtiendo el derecho. ¿Qué pasa al pervertir el derecho? Perdieron la justicia. Empezaron a hacer lo que según ellos o según la tierra era bueno. ¿Es bueno congregarse? Sí. ¿Es bueno venir aquí? Sí. Pero esto debe producir discipulado en nosotros. Si no, solo se quedó en lo bueno. ¿Es bueno ir y aplaudir? Sí, pero es que es mucho más que eso. Es el poder presentar nuestras vidas al Señor y decirle, yo estoy avanzando en este llamamiento que tú me has hecho. Pero sigamos leyendo, verso 4. Entonces todos los ancianos, esto es poderoso, de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y aquí se arruinó todo. Vean lo que está diciendo aquí. Todas las naciones tienen un rey. Me parece que todos los que están alrededor de nosotros son felices. Voy a ser más directo. Hay otras iglesias que se miran más contentas. Hay otras iglesias que hacen cosas que lo motivan más a uno. Queremos eso. Hay otras que tienen un montón de juegos de luces, queremos luces. Hay otras que se quedaron transmitiendo en línea, queremos quedarnos ya solo en línea. Y empieza una serie de comparaciones, pero vean lo que están diciendo aquí los ancianos. Queremos un rey que nos juzgue. Mira, y esto lo hemos estado viendo en el discipulado de los viernes. Le voy a hacer publicidad. Los egipcios le dicen a José, danos más pan y nosotros vamos a entregar nuestra vida a Faraón. Ellos están diciendo, ya no queremos el juicio o la enseñanza o toda la obra que desde Moisés nos venían enseñando. Ahora queremos lo que las otras naciones llaman justicia. Queremos un rey que nos juzgue. Ya no queremos un juez. Queremos modernizarnos. Queremos ser como son todos los demás. Y ahora, ¿a causa de qué los ancianos le piden a Samuel que quieren un rey que los juzgue en lugar de un juez, que es lo que Dios tenía establecido para su pueblo? Porque el juez tenía que ser un hombre probado, que conocía la voz de Dios, que juzgaba según la voz de Dios y que estaba como les dijera yo, era el que estaba enseñando y llevando al pueblo hacia lo que ellos necesitaban para ser aquellos que agradaban al Señor. Pero dicen, no, ya no queremos un juez, queremos un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Ahora, ¿por qué se lo piden a Samuel? Porque su mirada está en el resto de naciones. Tú y yo podemos venir aquí a la iglesia, amén, pero ¿dónde está tu mirada? Muchos tienen su mirada en las multitudes. Y si no ven las multitudes, aquí no está bueno. Muchos tienen la mirada en un pastor guapo y esto les tocó, mis hermanos. Les prometo que muchos tienen la mirada en una iglesia moderna. Dicen, ¿y aquí dónde está lo moderno? Muchos tienen la mirada en que
debe ser un edificio espectacular. Pero ¿por qué pides las cosas de afuera? Porque la mirada está en las cosas de afuera. ¿Por qué reaccionamos emocionalmente a las cosas de la palabra de Dios? Porque nuestra vista, porque nuestros pies están en lo emocional y no en lo espiritual, que es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿por qué los ancianos piden un rey para que les juzgue? ¿Qué es lo que hacen las otras naciones? Porque dejaron de ver lo que Dios estaba haciendo en ellos y empezaron a ver lo que había a los alrededores. ¿Y saben qué fue lo peor? Que dijeron, eso es bueno. Eso es lo moderno, eso es lo que debemos hacer. Ya no deseamos que el plan divino de Dios siga operando en nosotros. Y rechazan a Samuel y rechazan el plan de Dios. Pero insisto, pero son los ancianos. ¿En qué momento todos los ancianos se contaminaron o se contagiaron o dejaron de ver la obra de Dios? Porque su corazón se ocupó de aquellas cosas que estaban fuera de lo que a ellos como pueblo se les había requerido. Porque vamos a dejar algo bien claro. Dios les dice, ustedes son mi pueblo, mi nación santa, un pueblo especial. Dios le dice a Abraham, de ti haré una gran nación y serás bendición para todos los demás y todos los demás verán que tú eres diferente. Entonces, ¿por qué anhelabas las cosas para volverte iguales que todos? Si el Señor ya dijo que vas a ser diferente, si ya dijo que será su pueblo, si ya dijo que será su nación, ¿por qué anhelamos hacer las cosas que hacen todos los demás? Porque el mensaje no ha encontrado lugar en nuestro corazón. Y me voy a poner más crítico todavía. Es que pasan a la gente al frente, le ponen la mano en la cabeza y todos caen. Queremos un rey que aquí, queremos un pastor que aquí haga que toda la gente caiga. Es que los servidores tienen uniforme. Los servidores tienen, ¿cómo se ven de bonito los servidores? Y eso queremos aquí. Miren, esas cosas van a fluir conforme se vaya creciendo lo de los servidores, lo otro no. Conforme se vaya creciendo y haya más necesidad y más gente se apunte, porque hay que apuntarse, ¿va? Más gente se anote y más gente diga, yo quiero servir, y yo quiero hacer limpieza, y yo quiero ayudar con alabanza, y yo quiero estar en la puerta. Y cuando más gente entendida se vaya anotando a eso, eso se va a solucionar. Pero nuestros ojos no tienen que estar en lo que hace el resto, sino tienen que estar, como dice la palabra en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Al pueblo de Israel se le dio específicamente una manera de gobernarse y la rechazaron por causa de poner sus ojos en las naciones vecinas. Y creemos que así debe ser porque hemos sido alimentados por el mensaje de las naciones vecinas. Y les voy a dar yo sé que ya lo entendieron, pero se las voy a dar más claro. Esto es exactamente lo que pasó en el huerto cuando la serpiente habla con la mujer y esta convence a Adán. Le dio el mensaje del bien y del mal y en ese momento ellos inmediatamente se vieron que desnudos por causa del pecado y cuando oyeron el mensaje de la voz que les llamaba, salieron corriendo. Es exactamente lo mismo. Dejaron el plan original, dejaron el buscar originalmente la voz de Dios, el tener esa comunión con Dios por estar escuchando una voz ajena que había en el huerto. Y como me dijo alguien por ahí, pero es que Dios también mala onda, ¿cómo deja que la serpiente esté ahí dando un mensaje? Es que si nosotros fuésemos apartados a un lugar donde no hay tentación, donde no hay pecado, donde no hay nada, ¿cómo sabes en tu corazón si verdaderamente sigues a Dios? Así que chiste, dice el meme. Pero si en medio de todo lo que vivimos somos esforzados y valientes y trabajamos y caminamos y nos levantamos para buscar a Dios, para servir a Dios, para cumplir a su voluntad, esos son los valientes y los esforzados.
Por eso dice el libro de Job que Dios en sus santos no confía. Entonces deben pasar los santos por este desierto, deben pasar los santos por este camino que estamos pasando, para que ellos puedan demostrar y testificar a Dios que son verdaderos. Lo voy a poner en un mensaje para los solteros. Esto es como decir, solo son, imagínense, mejor lo voy a poner así, Adán y Eva, ¿verdad? Son los únicos dos en la tierra, en el paraíso, perdón. Entonces Adán nunca va a sentir celos, pues, ni modo, ¿y para dónde más? Y Eva tampoco, porque ¿y para dónde si no hay más Adanes? Pero nosotros debemos testificar que somos fieles. Debemos testificar que guardamos nuestra vida en medio de todo lo que puede producir contaminación. Y por eso es que debemos retomar el mensaje de la palabra de Dios para que nuestra conducta y nuestro testimonio sea justo el que Dios espera de nosotros. Por eso cuando el libro de Job empieza, dice que todos los ángeles del Señor, la creación en el cielo, está rindiendo cuentas, y pasa Satanás también rindiendo cuentas. ¿Y de dónde vienes? Fui a dar una vuelta para ver si los cristianos son fieles. Fui a dar una vuelta para ver si todavía están aquellos que dicen que te sirven y que te aman. Entonces, lo que está sucediendo aquí de nuevo, los ancianos le dicen a Samuel: queremos un rey que nos juzgue. Pero si ya tienes a la voz, si ya tienes a Dios que directamente nos está juzgando, ¿para qué quieres al otro? Es que ya vimos el mensaje del otro. Es que vimos la campaña proselitista del otro lugar y qué bonito se mira tener un rey. Y es que cuando vemos los reyes es gente alta, son rubios, son de ojos azules y son de sangre azul, pues. Y queremos uno de esos. Y cuando viene el estereotipo y las princesas son, queremos que nos represente una princesa de esas que todos los pueblos digan, estos sí tienen una princesa bonita. Pero es por causa de escuchar el mensaje del resto de naciones. Es por no meditar, no trabajar, no insistir, no permanecer en el mensaje que Samuel como juez les enseñaba, sino que se dieron ellos lugar a escuchar otras voces. Lo mismo que pasó en el huerto. Y hacen la solicitud oficial. Queremos un rey que nos juzgue. Queremos salirnos del plan. Pero esto es como decir, pero mira, Samuel, no te preocupes. Si justicia va a haber, solo queremos un rey. Pero va a haber la justicia que siga. Pero si la justicia no viene de Dios, mis hermanos, no es justicia. Aunque te la vendan así, aunque te lo digan así. Si no viene de Dios, no es justicia. Y así una pregunta recuerdo ahorita una pregunta que hacían el discipulado del viernes. ¿Tú quieres servir a Dios, quieres seguir a Dios conforme a su voluntad o que Él te dé permiso? Porque ahorita vamos a leer que no fue la voluntad de Dios que hubiera un rey, pero les dio permiso. Y ya sabemos todo lo que pasa aquí en adelante. Sigamos leyendo entonces. Entonces queremos un rey que nos juzgue, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Verso 6, pero no agradó a Samuel esta palabra porque dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Miren, la palabra es clave. Ya tenían un rey que según el plan por medio de la justicia les gobernaba. Pero no lo vieron. ¿Por qué está diciendo aquí el Señor? Porque no te han desechado a mí, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Pastor, yo quisiera que Dios me bendiga. Mira, Dios te está bendiciendo desde hace rato. Lo que pasa es que no lo ves. Es que yo quisiera que Dios haga cosas maravillosas conmigo. Mira, si hacemos un inventario y llenamos una bitácora, hace rato que Dios viene haciendo cosas maravillosas contigo, pero no las ves. ¿Y por qué no lo vemos? Por nuestro pecado, por nuestra concupiscencia, por la contaminación, por tener los ojos cerrados, por no conocer la palabra.
Porque eso sí, cuando te digo que Dios te ha estado bendiciendo desde hace rato, sí, pero es a lo que Dios en su palabra le llama bendición, no a lo que tú le llamas bendición. Dios viene ayudándonos y viene dándonos de toda su gloria desde hace rato, pero debemos ir entonces a la palabra para conocer qué son aquellas cosas que el Señor está haciendo con nosotros y viene haciendo, y es más, y hará con nosotros. Pero muchos seguimos con nuestro entendimiento terrenal y seguimos nublados para lo espiritual, creyendo que Dios debe responder a mis conceptos y a mis preceptos. ¿Me doy a entender, hermanos? Así que ellos ya estaban siendo reinados por un rey, el cual tenía un plan por medio de un juez para que la voz pudiera llegar directamente a todos. Pero dicen, no, no queremos eso. Perdonen el ejemplo que voy a poner ahorita, y es un ejemplo que no me lo van a tomar a mal. Queremos nosotros una iglesia muy adornada y muy bonita antes que la palabra que se pueda enseñar ahí. Y miren, y cuando Jesucristo caminó entre nosotros, ¿de qué se ocupó? De enseñar la palabra, no de tener un templo natural, sí edificar el templo espiritual. Amén, ¿me siguen? Entonces, verso 6, otra vez. Pero no agradó a Samuel esta palabra. Muy bien, ¿qué palabra? La palabra que le dijeron los ancianos. Ok. El Salmo 119, verso 11. Miremos lo que dice ahí. En mi corazón, o sea, en mi espíritu, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Miren qué poderoso. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos vamos a la dualidad. Porque mis dichos, ¿qué hacen? Son pecados así de boca. Mis dichos precisamente son los que me han puesto en contra del Señor. Mis dichos, mis pensamientos, esta naturaleza humana la que me ha hecho ponerme en contra de Dios y abandonar el plan de Dios. Pero entonces el salmo o el salmista está diciendo aquí, debemos guardar en nuestra boca, en nuestra palabra, en nuestro espíritu, las palabras del Señor, porque estas son las que necesitamos para comunicarnos con Él y para no pecar. Pero cuando vienen estos delante de Samuel, no están hablando los dichos de Dios, no están hablando conforme a la palabra de Dios, están hablando su palabra. Por lo tanto, son llevados ¿a qué? A pecar y rechazar directamente la voz de Dios. No agradó a Samuel esta palabra. Los dichos que ellos dijeron eran sus dichos naturales, personales, su ideología, sus vanidades, sus afanes, e hicieron que se apartaran de Dios. Verso 8, vamos a saltar al verso 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. ¿Saben qué? Lo voy a leer desde el 7 para que lo pesquemos bien. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Verso 9, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Esto sigue siendo poderoso. Diles las cosas que en el mundo les va a pasar. Diles las cosas que los otros reyes hacen. Muéstrales la obra que el mundo tiene para ellos y que es eso lo que están pidiendo. Como para decir, yo se los dije. Y lo que sigue lo voy a decir brevemente porque no es esa la prédica. Pero nosotros hemos entendido por la palabra de Dios, y lo dije ahorita cuando se presentó la ofrenda, que el diezmo y la ofrenda en lo espiritual somos nosotros. Nosotros debemos presentarnos a Dios como diezmo y ofrenda. También hay una ofrenda natural y hay un diezmo natural que se tiene que presentar. Pero lo primero que debemos aprender es que yo debo ser aquel que como espiritual, que como primogénito, que como entendido debo presentarme a Dios. Pero cuando el Señor les dice, muéstrales a ellos cómo les va a tratar el rey. ¿Saben cuál es lo que se muestra aquí? Y lo voy a decir de esta manera.
Tú y yo siempre estamos edificando, eso lo hemos aprendido. Para crecer espiritualmente o para crecer naturalmente o mundanamente. Pero siempre estamos edificando. Y tú y yo siempre estamos en el camino de la luz o en el camino de la luz tinieblas. Y tú y yo siempre estamos testificando correctamente delante de Dios o testificando como pecadores delante de Dios. Pero no hay una manera de que uno diga, me quedo en medio, ¿verdad? Me quedo neutro y no pasa nada. Eso es imposible. Entonces, por eso dice, entonces levántate y edifica conforme a la voluntad de Dios. Deja de edificar como en lo natural y en la obra de la carne y ponte a edificar para la palabra de Dios. Entonces lo que Samuel les demuestra a ellos es, ustedes quieren un rey y vean esto qué poderoso. Perfecto. Y dice el verso, voy a tomar 2 versos. Verso 15, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Verso 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Todos vamos a diezmar. Todos. Ya estamos diezmando, pero tú decides dónde. Todos estamos ofrendando. Siempre todos estamos ofrendando, pero tú decides dónde. Vuelvo al ejemplo anterior. Todos estamos testificando, pero tú decides dónde. Pero aquel, porque viene alguien y me dice, es que mire hermano, a mí el Señor no me ha revelado que yo diezme. No te preocupes, si ya lo estás haciendo. Solo que, ¿dónde? Es que a mí, fíjese que lo de ofrendar todavía no se me da. No te preocupes, pues no te has dado cuenta que ya lo estás haciendo. Solo que, ¿dónde? Y esto es lo que les revela Samuel a ellos. Quieren un nuevo rey, quieren lo que hacen las demás naciones. Sus ojos están puestos en lo otro. Ustedes creen que eso aquí no sucede, pero allá va a suceder en lo natural, pero aquí es en lo espiritual. Allá van a tener que entregar todo lo que aquí no entregan. Lo decíamos de nuevo, publicidad para el discipulado. En Egipto se están deshaciendo de todo y en Gosén tienen todo. No se están deshaciendo de nada. Entonces lo primero que les muestra Samuel es, bueno, van a tener que ofrendar, van a tener que diezmar. Pero la enseñanza que por medio de la justicia, desde los tiempos de Moisés se les daba, era que ustedes ya lo están haciendo conforme al agrado de Dios, solo que ahora lo quieren ir a hacer al otro lado. Y por eso es lo primero que les muestra Samuel. Luego también les dice, tomará vuestras hijas, tomará lo mejor de vuestras tierras, tomará vuestros siervos y vuestras siervas. ¿Y saben qué es lo más difícil? Eso es lo que ellos quieren. Y de nuevo, verso 7. Ellos no te han desechado a ti, le dice el Señor a Samuel. Me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Y me voy a adelantar a otro versículo, el verso 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, la voz del juez. ¿Y saben por qué no quisieron oír la voz del juez? Y para decirlo de esta manera, porque ya estaban en modo reinado. Es que el juez, nosotros ya no le damos valor a un juez, queremos un rey. Esto significa que yo estoy casado, ¿verdad? La argolla, aquí. ¿Por qué significa que yo estoy casado y por qué tiene valor para eso? Porque nosotros le damos ese valor. Pero hay otras culturas que dicen que para el casado no tiene que tener un anillo así, sino que posiblemente tiene que llevar otro tipo de, hasta tatuajes si es posible. Pero estas cosas son aquellas a las que nosotros le damos valor. Entonces, si la sociedad dice que así va a ser, pues yo no tengo ningún problema y ahí estamos. Para los que están casados y no tienen argollas. Es un valor que nosotros le damos y lo reconocemos entre nosotros. Por ejemplo, el oro, un lingote de oro. ¿Quién le dio el valor al oro? Nosotros. Pero si ponemos oro versus agua, en la realidad, ¿qué es más valioso? El agua es más valiosa. Pero nuestra naturaleza dice que no, que el oro es aquello que representa mayor valor. Entonces, lo que está pasando aquí es que ellos, dicen, no quisieron oír la voz de Samuel porque ya estaban en modo reinado, ya no le daban
lugar a la voz de Samuel, ya no le daban lugar a la voz de Dios, porque ya estaban totalmente convencidos de lo que los otros reinos y las otras naciones estaban haciendo. Y voy a volver a este ejemplo. Cuando Jesús está en el desierto y es tentado por Satanás, le dice: mira, si tú me adoras, te voy a entregar todas las naciones, las que tienen rey, las naciones de las que los ancianos le están diciendo a Samuel: queremos ser como ellos. ¿Y qué le dice Jesús? Solo a tu Dios, solo al Señor tu Dios adorarás. No me interesa lo que hacen las naciones, no me interesa lo que tienen las naciones, no me interesa lo que ofrecen las naciones, me interesa lo que dice mi Padre. Me interesa adorar a mi Padre, me interesa servir a mi Padre. Y eso es lo que Jesús le responde a Satanás en el desierto. Y es lo mismo que de nuevo encontramos aquí el mensaje de ellos, donde dice: no quisieron oír la voz de Samuel, porque ya estaban convencidos de la otra voz, de la enseñanza de la serpiente, del bien y del mal. Porque no creamos que la serpiente solo operó en el huerto engañando a Adán y Eva. Sigue hasta el día de hoy haciéndolo, porque sigue encontrando oídos disponibles. Así que cierra tu oído. Debemos cerrar nuestro oído a la voz de la serpiente, a la contravoz, para estar definidos, convencidos y firmes en la única y verdadera voz, la de nuestro Señor. Amén. Entonces, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no. Después de que Samuel le muestra todas las cosas que tendría que hacer, dice: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Cuando lo estaba meditando, digo yo: entonces, ¿para qué le preguntaron a Samuel si ya estaban de acuerdo? Para quitarse el cargo de conciencia. Pues ya le dijeron: mira, Samuel, pon un rey sobre nosotros. No, fíjense que no. No, pero ya decidimos. Entonces, no podemos nosotros dirigir nuestras vidas por lo que otras voces dicen. No dirijas tu vida por lo que de otros lugares, y entiéndanme, quiero darme a entender en esto, por lo que otros lugares sugieren o dicen. Que sea la palabra de Dios la que dirija nuestra vida. Voy a insistir, miren, no me crean a mí. Lleguen a su casa, abran la palabra y que sea la voz la que les revele a ustedes el mensaje en la porción que cada uno necesita. Pero cuando estos vienen con Samuel, ya no había que negociar, ya no había nada que hacer, ya estaban decididos y su posición era no. Era como decir, fíjense, solo estamos dando una oportunidad para ver si Samuel es amigo o enemigo. Porque todos ya estamos convencidos, pero no sabemos qué piensa Samuel. Sin embargo, sí lo sabían. Samuel no iba a ceder a la petición de ellos. Y luego dice en el verso 20, y nosotros, bueno, voy a empezar el 19 otra vez. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. No les digo, pues hasta aquí llegamos. Ya no queremos las cosas que Dios hace. Ya no queremos el mensaje que se nos entrega, ya no queremos congregarnos, ya no queremos meditar, ya no queremos transcribir, ya no queremos interceder, ya no queremos orar, no quiero la célula, no quiero el discipulado, no quiero nada. Voy a hacer lo que todos los demás hacen: vivir de apariencia. Y dice: seremos también como todas las naciones. Y miren lo que sigue: y nuestro rey nos gobernará. Es que ya estaban rendidos al nuevo rey. Y nuestro rey nos gobernará. Y vean lo que dice después: y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Quién está llamado en el pueblo cristiano a orar? Y si alguien dice el pastor, ahí se hace así, ¿ve? Queremos un pastor que ore por nosotros. Ajá, ¿y tú? Queremos un rey que interceda por nosotros. ¿Y cada uno de nosotros qué va a hacer? Queremos un rey que se encargue de todas las, de todo lo que se debe, que se encargue de todas las cargas, que se encargue de todas las situaciones. ¿Y el pueblo qué? Porque eso es lo que hacen las otras naciones. Y queremos uno que haga nuestras guerras.
Pero en realidad cada uno de nosotros como individuos, como discípulos, como cristianos, tenemos que levantarnos y buscar el caminar y pelear la buena batalla de la fe para acceder al galardón. Pero este pensamiento mundano de otras naciones, de que queremos a alguien que haga todas las cosas por nosotros en la iglesia, eso es desagradable delante de Dios, pero sigue vigente hasta el día de hoy. Queremos un pastor que nos haga la limpieza. Queremos un pastor que él dirija la alabanza. Y no estoy hablando de mí, ¿va? Queremos un pastor que nos visite todos los días. Queremos un pastor que él se encargue de mis necesidades. Queremos un pastor que él repare nuestro matrimonio. Queremos un pastor que él eduque a nuestros hijos. Ahora quítenme la figura de pastor. Queremos un gobierno que se encargue de nuestros hijos. Queremos un gobierno que se encargue de nuestra educación. Queremos un gobierno que se encargue de nuestro matrimonio. Queremos un gobierno que se encargue de nuestras necesidades. Queremos un gobierno que ore por nosotros. Y queremos un gobierno que vele por nuestro bienestar. Pensamiento del mundo. Pensamiento que viene de aquellos que no desean hacer la perfecta voluntad del Padre. O como decimos aquí, a son de broma, de los que no han aprendido nada. Y no estoy regañando. Pero el pueblo estaba convencido, yo quiero que mis guerras las pelee otro. Yo quiero que otro nos gobierne y queremos ser como son todos, cuando desde el principio el mensaje fue dado que serían una nación especial, serían una nación diferente, una nación que sirve a Dios, una nación que no se va a contaminar con las cosas del mundo y un pueblo ocupado de hacer la obra perfecta de su Padre Celestial. Así que aquí tenemos que evaluar en nuestro corazón si somos aquellos que desea hacer lo que hace el resto de naciones, o queremos ser aquellos de las ideologías, de las vanidades y de los afanes, o queremos trabajar y esforzarnos por hacer lo que la palabra de Dios dice. Y tiene que venir una reflexión a nuestro corazón, una reflexión a nuestro espíritu, para decidir y primero reconocer en dónde estamos parados. Porque la primera reacción que viene de todos es: gracias a Dios yo no soy como estos que querían un rey. Y posiblemente sí lo somos. Gracias a Dios yo no soy necio como aquellos, y habría que ver. Gracias a Dios yo no soy aparente como ellos, yo soy muy honesto en todo lo que hago. Pero ¿en qué modo nos encontramos? ¿En modo espiritual o en modo natural? Verso 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Y entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Voy a insistir con lo del viernes. El pueblo de Egipto le dice a José: danos pan y nos vamos a ofrecer nosotros y entréganos a Faraón. Y eso fue lo que hizo José. Cómpranos a nosotros como esclavos. José como figura de Cristo. Cómpranos como esclavos para que tengamos pan y sirvamos a Faraón. Ok, eso es lo que están pidiendo. Aquí está. Por eso dice la palabra que pedimos y pedimos mal, porque no tenemos comunión con la palabra de Dios. La palabra no tiene lugar en nosotros y seguimos pidiendo en base a nuestros afanes, a nuestras aflicciones, a nuestro conocimiento terrenal, sin primero nosotros trabajar en el conocimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra, en atender la ley, en atender la instrucción. Por eso es que nuestra vida cristiana inicia en la palabra, se sostiene en la palabra, continúa en la palabra y termina en la palabra, porque tiene que llevarnos a un cambio de conducta, a un cambio de pensamiento, a surgir como espirituales, a ser verdaderos discípulos, para que no tenga lugar la contravoz, ni tenga lugar ni anhelemos lo que otras naciones anhelan. El que conoce al Padre anhela la comunión con el Padre, el que conoce la palabra anhela la comunión con la palabra y no las otras cosas que se ofrecen a nuestro alrededor. Amén.
Entonces lo que sucede acá es que nosotros cuando leemos esta porción debemos definirnos, debemos reconocer nuestro camino. Yo debo reconocer si yo soy aquel que solo está medio pasando las cosas y anhelando lo que este mundo me da y esperando el trato de este mundo, o si soy uno que se ha decidido a seguir al Señor y servir al Señor. Pero para que tú puedas y tú y yo podamos servirle y podamos seguirle, primero tenemos que llegar a la palabra, porque allí está la instrucción. Porque miren, mis hermanos, nosotros estamos llenos de buenas intenciones, estamos llenos de buenas ideas, pero esto es lo que hace el bien y el mal. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para que ésta nos haga ser justos y sigamos siendo gobernados o enseñados por medio del mensaje de la voz que viene del Padre, y no por lo que otras voces, los libros, las ideologías y los pensamientos de acá de la tierra pueden decir o pueden exponer delante de cada uno de nosotros. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Muchas veces sin darnos cuenta, anhelamos lo que tienen otros. Y aquí podemos poner una infinidad de ejemplos. Algunos hasta dicen, yo quisiera el espíritu que tiene aquel. Yo quisiera hablar lenguas como habla aquel. Yo quisiera ese don de los rayos X que tiene aquel. Se me olvida. Discernimiento. Voy a poner aquí arriba voy a pintar discernimiento. Yo quisiera cantar como canta él. Yo quisiera predicar como predica él. Yo quisiera orar como ora él. Yo quisiera verme como se mira él. Mira. Deja de ver lo que hay en otros lugares y encuentra en la palabra de Dios quién tú verdaderamente eres. Recupera la imagen y la semejanza y levántate con ese valor, levántate tal y como el Señor a ti te ha dado un propósito, te ha dado un sentido y te ha hecho varón y varona y te ha hecho verdadero. Anhela las cosas de Dios, anhela las cosas de arriba, anhela la voluntad del Padre, anhela ser uno con el Padre. Y ese es el llamado al que cada uno de nosotros debe responder. Y cierra tus oídos a las voces que vienen de afuera. Amén, mis hermanos. ¿Me doy a entender? Quisiera que oremos, quisiera que cerraran sus ojos y vamos a tomar este momento para reflexionar y para orar. Nosotros debemos ser aquellos que por lo que hemos escuchado y por lo que hemos recibido, debemos estar en una fase avanzada de la doctrina del Padre. Sin embargo, dice la palabra, Pablo les dice, yo esperaba encontrarlos maduros y tengo que darles la leche otra vez. Tengo que dar el principio otra vez, tenemos que reiniciar otra vez, porque no se ha hecho ese trabajo. Pero tenemos la oportunidad de reiniciar otra vez. Y tenemos la oportunidad de abrir nuestro espíritu y nuestros ojos y empezar otra vez. Y conectarnos para que sea el mensaje de la voz el que dirija nuestras vidas. Oremos al Señor, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra condición y de aparentemente escondernos o justificarnos, tú estás ahí, Señor, siempre con nosotros. Tu palabra siempre nos revela y nos lleva por medio de la instrucción a estar cerca de ti y a ser hombres y mujeres verdaderos en la fe, no la fe de este mundo, sino la fe que tú, Señor, has enviado para nosotros y que es fruto del Espíritu. Señor, cerramos nuestros oídos a todo pensamiento y toda voz que no tiene su origen en ti, Señor. Y si ya en nosotros se encuentra este pensamiento, sepáranos de él, Señor. Calla esa voz en nosotros para que podamos dar lugar al mensaje de tu palabra. Señor, que nuestro anhelo no sea ser como los de este mundo. Que nuestro anhelo no sea pensar como este mundo,
Que nuestro anhelo no sea, Señor, permanecer en este mundo, sino que sea, Señor, acceder a lo eterno, abrir nuestros ojos, reconocerte a ti, Señor, y prepararnos para volver a lo verdadero y a lo eterno, Señor, contigo. Te pedimos perdón, Señor, porque seguimos siendo ignorantes de tu palabra. No te hemos buscado lo suficiente, no hemos estudiado lo suficiente. Pero tú siempre envías hacia nosotros un mensaje que nos impulse a seguir trabajando, esforzados y valientes en ser discípulos y los discípulos verdaderos. Abre, Señor, nuestros oídos para que seamos verdaderos en la fe. Y enséñanos, Señor, tu camino. Revélanos tu palabra. Abre, Señor, las ventanas de nuestros ojos, las ventanas de los cielos, para que al meditar tu palabra encontremos ahí tu mensaje y la revelación. Y que esta, Señor, nos lleve a encontrar esa puerta angosta, la cual es el único camino y verdadero, Señor, al que nosotros debemos acceder. Señor, no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Danos hoy nuestro pan de cada día, y que éste nos lleve por el camino de justicia, Señor. Queremos abrazar tu justicia, queremos crecer en justicia y queremos nacer en justicia, Señor. No permitas que nos alejemos de tu plan divino. Gracias, amado Padre Celestial. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y nos haga entendido, Señor, nos haga más fácil la carga y abra nuestros ojos y nos permita, Señor, redirigir nuestros ojos hacia ti, nuestra vista hacia ti, Señor, hacia nada más que este mundo nos pueda ofrecer, sino únicamente a ti, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos congregas en este lugar, el cual es espiritual. Y nosotros estamos aquí, Señor, para despertar también espiritualmente y para ser aquellos que anhelan recuperar la identidad de su Padre, Señor, y ser uno contigo de nuevo. Gracias por este tiempo nuevo que has traído a nuestras vidas. Porque no es algo que nosotros planificamos o no es algo que nosotros inventamos. Es algo que tú pusiste en nuestras manos, Señor. Y aquí estamos diciéndote, heme aquí. Muéstranos tu voluntad, revélanos tu plan. Queremos avanzar, mi Dios. Queremos avanzar y queremos cumplir el llamamiento que nos has hecho a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Démosle un aplauso fuerte al Señor.